Bueno, mis amados hermanos, el día de hoy vamos a hablar de una temática supremamente importante que aqueja absolutamente a todas las personas y es la soledad. Definitivamente todos hemos pasado por tiempos en los cuales nos hemos sentido solos, hemos creído estar abandonados o que no somos importantes y eso es a causa de la ausencia de Dios para las personas que se encuentran en el mundo. Pero queda la reflexión, bueno, ¿y qué pasa con nosotros los hijos de Dios cuando a veces nos sentimos solos? Y bueno, en el desarrollo de este programa vamos a entender mucho respecto a esta temática y la postura que debemos asumir nosotros los cristianos. Bueno, es importante que comencemos pensando en algo y es que estar solo no necesariamente es algo malo, porque en los tiempos de soledad nosotros reflexionamos frente a los problemas, nosotros nos concentramos y podemos pensar en las alternativas que puede tener la solución de un problema, nosotros reflexionamos sobre las opciones que nos da la vida, sobre los trabajos que tenemos que realizar, podemos planificar, programar nuestro tiempo y hacer un derrotero, todo un camino programado de las actividades que podamos desarrollar. En los tiempos de soledad podemos hacer eso. Y miren lo importante de tener estos tiempos, porque lastimosamente también en estas épocas podemos ver que hay muchísimos distractores, los celulares, las redes sociales, la música, muchas cosas que nos distraen, mis amados hermanos, que nos evitan tener esos tiempos de soledad. Pero entonces queda claro algo y es que la soledad no necesariamente es algo malo, pero la soledad es algo que estamos evitando. ¿Por qué será? Y aquí viene una reflexión muy grande y es que en los tiempos de soledad es el momento en que tenemos una oportunidad de encontrarnos con Dios. Por eso el mundo nos está llenando de ruido, de influencias, de sonidos, de luces, para que nos distraigamos, para que sea menor el tiempo que pasemos con nuestro Dios y que sea más el tiempo que pasemos recibiendo información que no nos va a hacer crecer espiritualmente. Entonces este punto es muy importante tenerlo en cuenta. Y es importante estar a solas porque imitando a nuestro Señor Jesucristo no hacemos algo importantísimo y es crecer en comunión. Cuando estamos a solas tenemos la oportunidad de hablarle al Padre, de orarle, de interceder por otras personas, de hacer que ese momento se convierta en un momento íntimo para conocer a nuestro Padre y para que Él pueda escuchar de todas las cosas que queremos comentarle. Y sobre todo dar ese espacio importantísimo de la escucha, en la cual nuestro Dios pone esas certezas en nuestro corazón. Pero solamente eso va a suceder cuando estamos a solas con Él, cuando crecemos en comunión. Quiero que leamos Lucas 5, 15 al 16. Lucas 5, 15 al 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Gloria al Señor. Miren el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y es que a pesar de estar en medio de muchas situaciones, de mucho bullicio, de muchas necesidades o de mucha, digámoslo así, circunstancias en las cuales podemos ser muy importantes o necesarios para otras personas, siempre necesitamos un tiempo para orarle al Padre. Siempre necesitamos esos tiempos en los cuales fortalecemos nuestra relación con Él, nos llenamos de su palabra, nos llenamos de su presencia, hacemos que nuestra vida se recargue con esa palabra maravillosa que Él destina para cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, estar a solas está bien si la intención de estar solo nos va a llevar a la comunión con Dios. Pero este mundo, lastimosamente, y sus distracciones nos lleva a momentos en los cuales nos ponemos a pensar en muchas cosas, en el trabajo, en la fama, en el dinero, en cosas materiales, pero no en esas
situaciones tan importantes como el crecimiento del espíritu, como el desarrollo de habilidades nuevas que podemos aprender en la palabra de Dios. Entonces, podemos concluir algo, que hay unos tiempos para estar a solas que son importantes porque crecemos en creatividad, porque crecemos en comunión con Dios, porque podemos reflexionar y generar cambios en nuestra vida, porque podemos planificar y organizar nuestra vida. Pero hay un segundo tipo de vivencia de la soledad, y es en la cual se encuentran esos espíritus de soledad que nos llevan a la tristeza, a la depresión, y en donde básicamente sufrimos el ataque del enemigo con sus dardos. Es en esos momentos de soledad en los que no estamos con la presencia de nuestro Señor, en la que el enemigo aprovecha para lanzarnos ideas, para decirnos que no somos importantes, que no valemos, que lo que digamos no tiene ningún tipo de importancia, etcétera, etcétera. Entonces, hay una soledad en la que yo puedo estar con Dios y va a ser un tiempo supremamente fructífero, o hay una soledad en la que me encuentro a solas con ese espíritu de tristeza, con ese espíritu de depresión, con esos recuerdos basados en el pasado que me llevan a tener más y más tristeza y que me sumen en una sensación de desprotección. Entonces, mis amados hermanos, es importante que reflexionemos. Pero bueno, pensemos qué cosas abren la puerta a la soledad. ¿Qué cosas hacen que nosotros sintamos que la soledad es algo negativo, es algo triste, es algo que no deberíamos vivir y de la cual nos alejándonos realmente de momentos para compartir con Dios? Primer punto es los pensamientos. Los pensamientos que nosotros podemos tener en los tiempos de soledad pueden ser muy constructivos, nos pueden llevar a grandes cosas, pero también nos puede llevar a muchas dificultades. Si en tiempos de soledad yo pienso, no soy importante para nadie, yo no valgo nada, siempre estoy solo, pues ese tipo de ideas van a traer más pensamientos y sobre todo sensaciones. Los pensamientos que son de tipo negativo me van a llevar a considerar que las cosas que están pasando no son buenas o no tienen nada positivo o que no me llevan a ningún lugar. Es ese tiempo en el cual nosotros nos alejamos de Dios porque pensamos que somos un error, que no somos importantes y finalmente lo que logramos es alejarnos del Padre. Y este precisamente es el objetivo del enemigo, que no estemos con nuestro Dios, que nuestros pensamientos generados por esos dardos del enemigo, leamos Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno siempre va a estar allí, como un león rugiente buscando a quien devorar, pero como no nos puede tocar porque somos hijos de Dios, Él sí se encarga de tirarnos ideas, pensamientos negativos, pesimismo, sentimientos que nos llevan a alejarnos de Dios. Y en ese sentido es que es importante que pensemos que tenemos que poner control a lo que estamos pensando, que tenemos que reprender todo pensamiento contrario a la palabra, que tenemos que mirar con objetividad qué está pasando por nuestra mente, si son ideas en función del crecimiento y del conocimiento de la palabra o son pensamientos en función del alejamiento de Dios. Y entonces aquí es importante tomar decisiones, reprender, echar fuera esa influencia del enemigo, esos pensamientos negativos, esas estructuras mentales con las cuales convivimos y que nos llevan a considerar cosas negativas como cosas u opciones por tomar. Entonces, mis amados hermanos, primer punto para abrir la puerta a la soledad son los pensamientos. Segundo, son las experiencias difíciles o las vivencias o situaciones de pérdida. Mis amados hermanos, hay una situación real y es que nosotros tenemos lazos familiares, sociales, de amigos, de compañeros de trabajo
y con ellos desarrollamos nuestra vida. Y definitivamente siempre vamos a estar sufriendo pérdidas. Siempre se va a ir un amigo, se va a viajar, se va a casar y se cambia de ciudad. Siempre vamos a pasar de una etapa a otra y generalmente eso implica que nos alejemos de personas. Los que estuvimos en la casa materna y paterna, algún día nos tendremos que ir a fundar nuestro hogar. Esas separaciones de tipo social nos va a hacer vivir tiempos de soledad. Pero también hay otras pérdidas, como por ejemplo la muerte de un ser querido, la lejanía de un ser querido porque se fue de viaje, o la enfermedad de alguna persona que hace que yo me sienta alejado de aquel que se encuentra enfermo. Entonces, mis amados hermanos, quiero que entendamos algo. Los tiempos de soledad siempre los vamos a vivir. La pregunta aquí es, ¿qué haces en esos tiempos de soledad? ¿Son tiempos para crecer con el Señor de su mano o son tiempos para vivir en soledad física de personas, pero también soledad y ausencia de la presencia de Dios? Este aspecto de las experiencias de pérdida nos puede llevar a pensar que perdemos siempre, que estamos solos, que no tenemos con quién. Y definitivamente los dardos del enemigo, como hablábamos ahorita, siempre van a trabajar en función de quitarle esa importancia a Dios en nuestra vida, de hacernos creer que Dios no está, que estamos solos. Pero la gran verdad, y esta es una reflexión que quiero que todos hagamos, y es que en la vida vamos a tener pérdidas, todos se van a ir, todas las personas, papá, mamá, hermanos, pareja, amigos, etcétera, etcétera, todos nos vamos a ir, todos cambiaremos el contexto físico en el que nos encontremos, pero también llegará el momento en que tendremos que partir a la presencia de Dios y vamos a tener esa sensación de soledad. Pero aquí lo importante es que nos demos cuenta que el único ser que comparte con nosotros es Dios. Dios siempre está con nosotros, como hablábamos ahorita en la reflexión. Dios nunca nos desampara, Dios siempre nos cuida. En los tiempos de soledad, Él siempre está ahí mirando, cuidándote, llenándote de tu palabra cuando te dispones a recibirla. Pero obviamente, y aquí hay un carácter importante que hay que entender respecto a la soledad, y es que en la soledad tú tomas decisiones, tú te vas a dar la posibilidad de acercarte a Dios o alejarte. Es un tiempo de decisión personal, pero cuando sabemos que Dios está allí en los tiempos de soledad, vamos a tomar la mejor decisión. Y ese es el problema de las personas que están en el mundo. No saben que hay un Dios maravilloso que los ama y que los cuida, que está a su lado, brindándoles apoyo. Entonces, mis amados hermanos, los pensamientos y las experiencias de pérdida hacen que se abran la puerta de la sensación de soledad. Pero hay un tercer aspecto, y es la melancolía o los recuerdos del pasado. Mis amados hermanos, hay una tendencia muy grande en las personas del mundo sobre todo, y es a pensar en esos tiempos pasados que para ellos son considerados positivos o buenos. Muchas personas, ustedes seguramente las han visto, que recuerdan con melancolía y tristeza y se escuchan esas palabras: es que yo vivía tan bueno por allá en ese pueblo, cuando estaba con mi mamá y mi papá yo pasaba tan rico. No, había tiempos en los cuales las cosas eran más económicas y eso era buenísimo, vivir allá. Cuando nosotros estamos enfocados al pasado, mis amados hermanos, primero estamos haciendo algo contrario a lo que dice Dios, que nos dice que dejemos atrás el pasado, porque es sabia su palabra y porque hay una razón de ser. Cuando nos vamos al pasado, tenemos la tendencia a ponernos depresivos, melancólicos, añorando cosas que ya pasaron, sin tener en cuenta las cosas buenas que podemos tener en esta actualidad, pasando por encima de lo más grande, del más grande regalo que tenemos en la actualidad, que es la presencia de Dios en nuestra vida. En el pasado estaba
el mundo, estaba el enemigo influyendo en nuestra vida. En esos momentos nosotros estábamos alejados de las cosas buenas que Dios nos provee. Entonces, miren lo importante de ser conscientes que detrás de ese recuerdo del pasado está la obra del enemigo, con una intención: mirar lo bueno del pasado, pero desestimar lo bueno de este presente. Y en este presente, ¿quién está? La presencia de Dios en tu vida, mi amado hermano. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que la soledad va a depender mucho de estos factores. ¿Qué es la soledad? ¿Qué definición podemos dar a este fenómeno? La soledad es una voz que nos habla al oído y nos recuerda las carencias, los faltantes, lo que no hemos logrado, lo que no hemos conquistado, y nos lleva a un desierto. Mis amados hermanos, soledad es el tiempo en el cual pensamos en lo que nos falta. Siempre en los tiempos de soledad, que no están direccionados bajo la presencia del Espíritu Santo, sino aquellos en los cuales hemos alejado a Dios de nuestra intimidad, en esos momentos es cuando pensamos en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta, en lo que perdimos del pasado, y finalmente esto lo que nos lleva es a creer que de pronto el Dios que comparte nuestra vida en la actualidad no ha sido tan bueno con nosotros. De allí comienzan ese tipo de reflexiones. De allí es que empezamos a pelearnos con su presencia y empezamos a sentirnos tristes por el pasado, logrando el enemigo su objetivo, que nos separemos de Dios. Por eso los tiempos de soledad, si somos conscientes de su objetivo para Dios, van a ser tiempos fructíferos, van a ser tiempos en los que Él va a obrar. Quiero compartirles un versículo y es Isaías 41:19. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y boyes juntamente. En los tiempos de soledad, Dios hace que florezcan grandes cosas en tu vida. En los tiempos de soledad tú puedes tomar decisiones que van a transformar tu futuro. En los tiempos de soledad es cuando Dios propicia nuevas situaciones, milagros, cambios maravillosos. Pero cuando estamos con Él, porque si nos alejamos de Él, van a ser tiempos de tristeza, van a ser tiempos de depresión, van a ser tiempos que no van a ser positivos, mis amados hermanos. Quiero leerles también Oseas 2:14. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Este versículo es maravilloso, mis amados hermanos, porque nos está diciendo Dios que en los tiempos de soledad es cuando Él nos está hablando. Por eso miren la obra del enemigo, que Él nos pone en distracción, nos pone a ver videitos de YouTube, nos pone a ver redes sociales, nos ponemos a mirar el Facebook y miramos cosas, tiempos que podríamos aprovechar para estar en la intimidad con el Señor. Mis amados hermanos, la soledad debe ser ese momento en el cual nosotros conozcamos al Padre. Debe ser ese momento en el cual fortalezcamos nuestra comunión, porque nos va a permitir florecer, crecer, superar esos desiertos, esos momentos de dificultad, para que podamos crecer mucho más. Miremos una definición de desierto. Desierto es una situación que nos hace pensar que Dios no nos apoya y nuestra fe se pone a prueba. Lugar carente de agua, arena que dificulta caminar, sol que lastima. Esos son los aspectos que se viven en un desierto, mis amados hermanos. Cuando estamos en el desierto, mis amados hermanos, nosotros estamos carentes de agua. Y en el simbolismo que nos muestra la Biblia, en el que de nuestro interior correrán ríos de agua viva, cuando estamos en la presencia de Dios, en el desierto
esos ríos de agua viva no fluyen. ¿Por qué? Porque nos alejamos de Dios. En los tiempos de desierto es cuando pensamos que Dios no está con nosotros y sin saberlo somos nosotros mismos quien ponemos la barrera para que Él esté a distancia. Somos nosotros los que en esos tiempos consideramos estar solos, pero siempre Dios va a estar allí, siempre va a estar protegiéndonos y cuidándonos, pero ya es una toma de decisión la que debemos tomar y acercarnos a Él y recibir de todas sus bendiciones. Mis amados hermanos, en el desierto hay arena y una de las características de la arena es que nos dificulta caminar. Cuando tú caminas en la arena del desierto, tus pies se hunden, tus pies tienen dificultad para avanzar con rapidez. Las cosas se ponen lentas, mis amados hermanos. Cuando estamos en esa ausencia de Dios, vemos que los problemas crecen, vemos que nos estancamos, vemos que las cosas no fluyen, mis amados hermanos. Por eso es que es importante ser conscientes que de ese lugar debemos salir. Y muchas veces en el desierto donde nos encontramos, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, Dios nos está alentando a que lo busquemos. ¿Por qué será que en los tiempos de soledad, cuando más anhelamos que alguien esté a nuestro lado, no aparece nadie? Por algo ha de ser, mis amados hermanos, para que en ese momento nos demos cuenta que el Rey de Reyes, que el Señor de Señores es el único que va a estar con nosotros y que nos va a brindar su apoyo y protección, mis amados hermanos. Pero es el momento donde tenemos que tomar esa decisión. ¿Me acerco a Dios o me dejo guiar por lo que dice el mundo, por las ideas que el enemigo siembra a través de sus dardos? O pienso que definitivamente la soledad es parte de un proceso autodestructivo. Y no es así, mis amados hermanos. La soledad es un tiempo en el cual podemos crecer en la presencia de Dios. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son las causas que generan el desierto de la soledad. Como lo decíamos ahorita, los pensamientos influyen en esa sensación de soledad. Hay un diálogo que constantemente se está dando en nuestro interior. Hay momentos en los cuales nosotros nos decimos cosas. Tengo que ir a trabajar, debo lavar la ropa, debo guardar tal otra. Esta vecina, ¿por qué no me habrá saludado? ¿Por qué mi novia no me habrá llamado? Siempre tenemos un diálogo interno. Pero aquí la reflexión es, ¿qué diálogo interno está pasando dentro de mí? ¿Qué estoy hablando conmigo mismo? Cosas que me ayuden a crecer, cosas que me ayuden a sentirme mejor o cosas que me hacen sentir triste. En mi diálogo interno pasan frases como no soy capaz, no puedo, me encuentro solo, yo sin tal persona no puedo hacer lo que quiero hacer, etcétera, etcétera. Entonces, miren cómo la forma en que dialogo conmigo mismo, ese diálogo interno, debo ser consciente de él para poderlo modificar. Si yo hablo cosas como, por ejemplo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, imagínense el impulso del respaldo o de sabernos con el respaldo de Dios. Imagínense cómo se siente uno de bien cuando lo que antepone ante cualquier problema es la idea de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que no hay problema más grande que ese poderoso gigante que está siempre allí respaldándome. Cuando tenemos la palabra de Dios allí en nuestra mente, la palabra de Dios nos va a ayudar a crecer y a fortalecernos. Otro aspecto que genera desierto en la soledad son las frustraciones de la vida. Mis amados hermanos, en la vida tendréis dificultades. Siempre van a haber dificultades. Que nos hizo falta plata, que se enfermó alguna persona, que tenemos alguna dificultad en el problema, que alguna persona se disgustó, etcétera, etcétera. Pero mis amados hermanos, ¿cómo enfrentamos la frustración? ¿Nos sentimos tristes por esos problemas o los vemos
como peldaños en los cuales nosotros avanzamos para ser cada día mejor. Miren la importancia de la toma de decisiones durante nuestros procesos de pensamiento. ¿Pensamos algo que nos impulse o pensamos algo que nos detenga? También las enfermedades digámoslo así, nos enfrenta a esos momentos de soledad, nos enfrenta a nuestros miedos. En la enfermedad es cuando pensamos en nuestra fragilidad física. En esos momentos es cuando pensamos en las pérdidas, que se puede ir nuestro padre, nuestra madre, nuestro familiar, o que nosotros mismos nos vamos a ir. Pero aquí es donde la convicción en que Dios está con nosotros, la convicción de que nos vamos de aquí a un reino mejor, a la presencia de Dios, eso nos va a dar seguridad y confianza. Si nuestro concepto frente a la enfermedad es que es muerte y muerte es igual a nada, pues claro, cualquiera se va a deprimir, cualquiera se va a angustiar. Pero frente a esa hermosa postura que nos dice que Dios está haciendo morada para nosotros allá en el reino de los cielos, pues qué felicidad, ya sabemos que vamos a un lugar especial, ya sabemos que nos vamos a reunir con nuestro Padre y que grandes cosas y maravillosas van a suceder en el reino de los cielos. Entonces, ojo mis amados hermanos, en la forma como interpretamos las cosas. Otra situación que nos puede llevar a esa sensación de soledad es cuando nos comparamos. Mis amados hermanos, es importante que entendamos que todos somos diferentes, que todos tenemos cualidades distintas y que lo que tengo yo no lo va a tener otra persona. En el momento en que nos comparamos, siempre van a haber personas con más o con menos cualidades que yo. Pero si tomamos la decisión de ver solo lo que carecemos, lo que nos falta, eso nos va a llevar a tristeza, eso nos va a llevar a sensación de depresión y finalmente a que crezca esa sensación de soledad y que la soledad se vuelva negativa. Pero si yo evito la comparación y si por el contrario yo me autovaloro como como una persona importante para Dios, tan valioso que la vida de nuestro Señor Jesucristo fue entregada por nosotros, pues mis amados hermanos, vamos a crecer en autoestima, vamos a crecer en confianza y la comparación va a ser algo que no nos va a afectar. Las dificultades económicas, mis amados hermanos, también nos puede llevar a tiempos de soledad, de preocupación. Cuando estamos con dificultades económicas es cuando más sensación de soledad se puede sentir, ¿no? Porque ahora no todo el mundo te va a hacer un préstamo sin una dádiva a cambio. Cuando hay dificultades económicas es cuando más debemos confiar en Dios, cuando más debemos entregarle a Él nuestras dificultades y confiar, pero obviamente con nuestra acción, con nuestro trabajo. Dios va a prosperar la mano de nuestro trabajo, pero si nosotros no trabajamos, pues finalmente, ¿cómo vamos a transformar nuestra vida y cómo vamos a superar nuestras dificultades económicas? Eso también implica toma de decisiones, ¿no? El no prestar dinero, el no meterme en deudas, el evitar gastos innecesarios, etcétera, etcétera. Finalmente, hay ideales que nos pueden llevar fácilmente a la tristeza, a los desiertos, a la depresión, mis amados hermanos. Ideales como que yo debo ser el mejor. Ideales como que yo tengo que conseguir el puesto más alto de todos. Como que nos exige mucho más de la cuenta. Una cosa es ser bueno, otra cosa es ser excelente, pero otra cosa es ponernos una meta tan alta que se vuelva inalcanzable. Y en ese sentido quiero decirles, mis amados hermanos, que si nos ponemos metas demasiado altas va a ser difícil que se consigan. Van a ser factores de estrés, de agotamiento y cansancio. Pero si nosotros nos ponemos metas reales, si nosotros programamos nuestras metas, si nosotros tenemos una planificación de todo lo que queremos hacer en nuestra vida, pues mis amados hermanos, eso va a ser más fácil de desarrollar y eso nos va a alejar de esos tiempos de soledad, de tristeza, de depresión. Entonces, mis amados hermanos,
Es importante que entendamos que los tiempos de soledad siempre van a existir, pero en los tiempos de soledad se dan las dos opciones. Son tiempos para crecer de la mano del Señor o son tiempos para vivir y crecer en la dificultad. Quiero que leamos Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Mis amados hermanos, esta palabra es muy reveladora y nos dice, como también lo decía la reflexión que leyó mi esposa, que en los tiempos de soledad el Señor está con nosotros. Pero cuando estamos con el Espíritu Santo, cuando estamos en la presencia de Dios, Dios va a hacer una obra en nosotros. Dios nos va a llevar a comprensiones, a que nos demos cuenta que las dificultades se dan por ciertas posturas y podemos generar cambios. En los tiempos de soledad nosotros vamos a sentir la presencia de Dios y volveremos a sentir ese respaldo y vamos a tener confianza de enfrentar cualquier dificultad. En los tiempos de soledad es en esos momentos en los cuales puedo encerrarme a mirar la palabra de Dios, a detallarla, a saborearla y disfrutar de ese manjar maravilloso que ha dispuesto espiritualmente nuestro Dios para que nosotros crezcamos. Pero ¿estamos aprovechándolo o no? Entonces, ojo con esto, mis amados hermanos. La soledad es un tiempo de toma de decisiones en las cuales podemos crecer en el espíritu o podemos decrecer y ser peores. Entonces, mis amados hermanos, recordemos algo y es que somos hijos de Dios, que Dios tiene un propósito con nosotros, que no necesariamente es eso que estás haciendo ahora. Quizá tú no veas ahora alternativas porque te ves trabajando en un lugar donde no te sientes bien. Quizá estás estudiando algo que no es muy agradable para ti. Quizá en este momento estás viviendo una dificultad y te sientes pues en esa sensación de desamparo. Pero mis amados hermanos, cuando tenemos confianza y cuando tenemos claro que todas las cosas ayudan para bien, vamos a tener esa esperanza viva, vamos a tener esa relación con nuestro Dios activa, porque sabemos que aunque estemos en prueba o en dificultad, estamos creciendo, estamos avanzando. El Señor nos está puliendo para hacernos mejores, mis amados hermanos. Entonces, bueno, qué importante este tema. Quiero invitarlos, mis amados hermanos, a nuestra reunión de todos los sábados en la iglesia Amamos Su Presencia, el culto de jóvenes que comienza a las 6:30 de la tarde. Entonces, mis amados hermanos están cordialmente invitados para que asistan a la iglesia joven de nuestra iglesia todos los sábados. También recuerden que los sábados desde las 4 de la tarde realizamos el proceso transformacional en las manos de Dios, que es ese proceso a través del cual le ayudamos a los jóvenes a que conozcan más de la palabra de Dios, a que se apropien de ella y que la pongan en práctica en su vida. Ahora vamos a hablar sobre el antídoto que tenemos contra la soledad. ¿Qué nos da Dios para ayudarnos a enfrentar esa soledad que podemos vivir desde una perspectiva negativa? Primero, es importante que conozcamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa fuente de agua viva que hace que el desierto florezca, que el desierto se llene de frutos en lugar de carestía, de dificultad. Mis amados hermanos, la palabra es buena para enseñar, para redarguir, para darnos razones, para explicarnos las situaciones que podamos estar viviendo, para tomar decisiones, para que nuestra vida se encauce a algo bueno y positivo, mis amados hermanos. Pero depende de si nos acercamos a destinar esos tiempos de soledad a algo que nos enriquece, como la lectura de la palabra de Dios, o si decidimos finalmente vivir tiempos de soledad para crecer en tristeza. Entonces, mis amados hermanos, primer gran objetivo,
Vamos a leer más la palabra de Dios. Vamos a apropiarnos más de ese manual de vida, mis amados hermanos. Como lo dice nuestro pastor constantemente en la iglesia, los tiempos de lectura de la palabra nos ayuda a crecer en el espíritu, nos ayuda a fortalecernos, mis amados hermanos. Debemos siempre disponer ese tiempo para alimentarnos de la santa palabra de Dios. Otro antídoto contra la soledad es vencer la oposición que no nos permite leer la palabra de Dios. Mis amados hermanos, muchas veces hay excusas para no leer la palabra de Dios. Y seguramente son argumentos puestos a través de los dardos del enemigo en nuestra mente. Argumentos como que es que yo siempre me duermo rápido, es que yo leo y no entiendo, es que cuando me voy a poner a leer siempre alguien me interrumpe. No, es que me llorosean los ojos y me da sueño, etcétera, etcétera. Nos buscamos motivos para no hacer lo que debemos hacer, y es saber más de la palabra de Dios. Pero en los momentos en que se pone esa dificultad, en los momentos en que se enaltece ese obstáculo, mis amados hermanos, es allí en donde nosotros tenemos que saltar la barda. Es en ese momento en la que nosotros tomamos la decisión de hacer lo contrario, de leer la palabra de Dios. El enemigo quiere que tú no conozcas de todas las bendiciones que tiene para ti, que Dios puso ahí en la santa palabra. Porque, mis amados hermanos, ¿de qué te sirve a ti ser el dueño de una gran herencia si tú no sabes? ¿De qué te sirve, mi amado hermano? ¿De qué te sirve esa gran cantidad de bendición que te tiene la palabra de Dios si tú no te has dado cuenta? Entonces, mis amados hermanos, frente a la dificultad, esfuerzo. Frente a la dificultad, antepon ese anhelo y ese deseo de crecer en la palabra de Dios. Otro factor, otro antídoto contra la soledad es el Espíritu de Dios que está con nosotros, mis amados hermanos, porque nuestro Dios nos dejó un espíritu de poder, de dominio propio, para enfrentar las dificultades que podemos tener en la vida. Y mis amados hermanos, si nos apropiamos de esto, si nos llenamos de la presencia de Dios, si somos conscientes que tenemos al ayudador en nuestro interior, que nosotros somos templo del Espíritu Santo, el cual nos guía, el cual nos revela, el cual nos impulsa a leer la palabra, a conocer más de Dios, mis amados hermanos, pues vamos a estar más fortalecidos frente a esos tiempos de soledad desde una perspectiva negativa, mis amados hermanos. Tenemos que apropiarnos y crecer más en la presencia de Dios. Es importantísimo que estemos en los tiempos de ministración en la iglesia. En esos momentos en que nuestro pastor dirige la ministración, nosotros somos tocados por la presencia de Dios mismo. El Espíritu Santo se aviva en nuestro interior, crece el fuego del Espíritu y todo aquello que está mal cambia por ese poder maravilloso de la presencia de nuestro Dios. Gloria al Señor, qué bendición tan grande, mis amados hermanos. Y finalmente, cuarto aspecto, muy importante a tener en cuenta y que a veces como que ignoramos, pero es que nuestro Dios nos puso dentro de una iglesia, nos puso dentro del cuerpo de Cristo. Somos hermanos de una gran cantidad de personas que están en nuestra congregación, en la cual cada uno de nosotros aporta para el crecimiento de la obra de Dios en nuestra congregación. Todos aquellos que van allá a nuestra iglesia son hermanos nuestros, son personas que nos van a ayudar, son personas que nos van a dispensar palabra, son personas que nos van a dar un aliento, son personas que van a compartir con nosotros en estos tiempos de necesidad. Mis amados hermanos, no nos olvidemos que Dios no nos quiere solos, nos quiere trabajando en función de los demás, ganando almas para Cristo, y eso se hace mejor dentro del cuerpo de Cristo, porque cada uno dentro de sus funciones nos va a ayudar a crecer y a romper cualquier cadena que nos ata y que no nos permite crecer en el Espíritu. Mis amados hermanos,
Es importante que nos congreguemos, es importante que participemos de todas las actividades de la iglesia, es importante que hagamos el proceso transformacional en las manos de Dios, porque así conocemos la palabra de Dios y entendemos esas herramientas espirituales que tenemos frente a las dificultades del mundo, mis amados hermanos. Pero eso lo puede hacer Dios a través de un maestro, eso lo puede hacer Dios a través de un ujier, eso lo puede hacer Dios a través de esa persona que está al lado mío en la banca de la iglesia. Mis amados hermanos, estamos en el cuerpo de Cristo para ayudarnos y para sentirnos protegidos de cualquier ataque del enemigo. Gloria al Señor. Qué bendición, mis amados hermanos. Qué palabra tan maravillosa la que ha dispensado nuestro buen Dios para el día de hoy. La soledad es un tiempo que nos puede ayudar a crecer, o la soledad es un tiempo en la cual nos podemos ir marchitando, apagando, permitiendo que un espíritu de soledad, de tristeza y de depresión pueda llegar y pueda acabar hasta con nuestra vida. Por eso, antepongamos estas situaciones y llenémonos de la presencia de Dios.